que el acceso a la justicia es un privilegio que está determinado por la capacidad económica de las personas, por la capacidad de acceso a conocimiento legal y por la capacidad que tienen las personas de ser pacientes. ¿Y a qué me refiero con eso? Muchos de los problemas de acceso a la justicia tienen que ver con una justicia demorada, y cuando está en juego los derechos fundamentales de la gente, muchas veces el privilegio de ser paciente en un país tan desigual es muy escaso. ¿Por qué los ciudadanos tienen problemas para aproximarse a la justicia y dónde arranca, digamos, este mecanismo de escepticismo y de desconfianza? La otra barrera es una barrera más de base, es una barrera que tiene que ver con el lenguaje. Cuando uno debe enfrentarse digamos, procesos jurídicos, a la fiscalía, a aparatos de investigación, a jueces, uno siente inmediatamente que hay un lenguaje que es difícil, oscuro, que tiene sus vericuetos, que se hace lejano para el ciudadano de a pie. Existe un problema de falta de acceso a la información de calidad, clara y confiable al momento que los ciudadanos quieran acercarse al mecanismo de tutela. Esto se debe al lenguaje jurídico tan complejo que utilizan en muchas de las fuentes judiciales de confianza, que hacen que el usuario deba buscar un operador jurídico que le traduzca este conocimiento para poder así hacer efectivo su acceso a la justicia. Los ciudadanos, tanto del centro como de la periferia, constantemente están teniendo problemas jurídicos. Constantemente se enfrentan a conflictos. Y los abogados y la justicia estamos precisamente para resolver esos problemas y esos conflictos. Lamentablemente hay una desconexión entre esos dos mundos porque hay demasiado formalismo jurídico. Hay un excesivo cambio normativo, hay una conceptualización y un lenguaje jurídico que es difícil entenderlo por parte de los ciudadanos. El ser un mecanismo judicial muchas veces de entrada genera en las personas cierta resistencia. Maneja un lenguaje y una cantidad de conceptos muy específicos y quizá muy alejados de las personas que no hacen parte del mundo del derecho. Que está encriptada en un lenguaje que es poco entendible para personas que no tienen necesariamente los estudios de leyes y no necesariamente han tenido las oportunidades de acceder a educación o tecnología. Uno como ciudadano está mucho más expuesto al lenguaje digamos, de los abogados en muchos aspectos. El simple hecho de decir que uno como persona natural interactúa con organizaciones que son personas jurídicas, de alguna manera ya implica un lenguaje muy, digamos que muy técnico. Cuando uno lee un contrato, la Constitución Política de Colombia, los términos y referencias del uso de una aplicación, todo está en lenguaje muy técnico del derecho. Y eso es una barrera muy grande, porque no todo el mundo lo entiende. La percepción de los abogados está clara en que no los necesitan para interponer una tutela, pero si lo contrastan con esta población que no es abogada, todos te van a decir, la mayoría te van a decir, sí, necesitamos un abogado. Hay que mejorar este tema de la comunicación, de los términos que se utilizan, pues que sí, muy elegantes, pero que nos dicen a los ciudadanos de a pie, no nos dicen mucho. El aparato mismo debe tener unos lenguajes y una forma de aproximarse al ciudadano mucho más amigable desde el lenguaje mismo. Si el lenguaje es opaco, es difícil, es solo asequible a expertos, genera siempre en cualquier ciudadano de a pie, independientemente de su nivel educativo y de su región de proveniencia, una sensación de que él no entiende qué sucede ahí, él o ella no entienden qué sucede ahí, y entonces al no entender, desconfía y de nuevo no quiere acceder. Entonces creo que aquí también hay un reto de informar y educar
transformando mucho los lenguajes. Hay que hacer un cambio de lenguajes y acercarse al lenguaje del ciudadano de a pie. La Corte tiene una iniciativa que se llama Lenguaje Claro. Digamos que es un proyecto que ellos están liderando para fomentar desde los mismos magistrados y jueces que utilicen un lenguaje mucho más sencillo para comunicarse hacia la ciudadanía. Nos encontramos un caso en Cali, donde son 11 despachos, 9 despachos, que se unieron para formar una plataforma web. Tienen su propia página web, donde súper chévere están montando como horarios de atención, canales de atención, que son iniciativas increíbles que sucedan en el país, pero que están sucediendo de forma aislada. La Corte tiene un montón de canales para comunicar sus cosas, ¿no? Y el principal pues es la relatoría, que está en la página de la Corte, pero también tienen un canal de YouTube, también tienen una cuenta de Instagram, también tienen una cuenta de Twitter, tienen un podcast, tienen un periódico para contar digamos, las decisiones de la Corte, hacen comunicados de prensa. Que yo creo que la Corte tiene un reto muy grande y es cómo se acerca al ciudadano sin dejar de ser un ente tan importante como es la Corte Constitucional. Es decir, cómo no trivializar lo que hace acercándose al ciudadano. Nosotros trabajamos con el Consejo Superior de la Judicatura hace un año. Lo que ha sucedido es que muchos jueces han abierto cuentas personales de Instagram para acercarse a la ciudadanía, ya que digamos que muchos juzgados tuvieron que cerrar durante la pandemia, entonces ellos encontraron las redes sociales como un canal y una oportunidad para conectarse con ellos. Pero pues eso está por fuera de lo que puede hacer o por fuera del contexto del Consejo Superior, o sea, no está reglamentado de ninguna manera. Y ellos, digamos que en vez de prohibirlo, empezaron a pensar cuáles son las buenas prácticas para nosotros empezar a entender eso que está pasando y replicarlo, ¿no? Y escalarlo. Este semestre decidimos volver a trabajar solamente con la Corte y concentrarnos en un tema que nos parece importante y es la transformación digital de la rama judicial. Con eso en mente generamos unos retos donde buscábamos mejorar o cambiar o transformar la manera en que la Corte se comunica con la ciudadanía y la ciudadanía se comunica con la Corte. Ok, la Corte toma unas decisiones, pero ¿cómo las está comunicando? Bienvenidos a La Corte Dice, un podcast creado para los ciudadanos de a pie como tú y como yo, que de derecho poco, pero de compromiso cívico mucho. Con la intervención de invitados especiales a través de espacios de discusión, permítete informarte desde diferentes puntos de vista acerca de los temas que nos involucran a todos. El día de hoy, mi querida familia, vamos a escuchar las diferentes opiniones frente a la eutanasia en el país. Como invitados tenemos a María Inés y Emiliano, quienes tienen opiniones opuestas frente a este tema. Acompáñanos a entender y conocer lo que se dice, hace y deshace en la Corte Constitucional. La Corte Dice, un podcast de Spotify y la Corte Constitucional de Colombia. Ese proyecto estaba más enfocado hacia cómo la Corte se comunica con la ciudadanía. Lo primero es oír las voces, traer a distintas voces frente a un tema en particular en el que se puedan discutir estas decisiones de la Corte teniendo en cuenta distintos puntos de vista, alternativas, y que así la ciudadanía pueda entender por qué la Corte tomó la decisión que haya tomado. Pero también comunicar esas decisiones que tomó la Corte de manera que sean muy naturales para cualquier persona, de manera que todos lo podamos entender y que no tengamos que intentar, porque no es leer uno de estos documentos de la Corte, es realmente difícil para los que no somos abogados. Entonces es también un poquito una pequeña traducción al lenguaje común de qué es lo que está decidiendo la Corte y por qué lo está haciendo. Y hay una cosa que me parece muy interesante del podcast de La Corte Dice, y es que está pensado para gente que no sabe de derecho, pero sí de compromiso ciudadano. Entonces es una manera de que la Corte también le entregue información al ciudadano para que pues, éste esté enterado y le interese estar enterado.
Entonces yo creo que este uso de la tecnología como en diferenciada, porque también hay que entender que no toda la tecnología es para todos los públicos, ¿sí? Lo que tú decías de el radio, ¿sí? En la región el radio sigue siendo un medio de comunicación importantísimo. Entonces, ¿qué tipo de contenido puede hacer la Corte para llegar a esa ciudadanía en las regiones? Y creo que entre más diversificado esté, nuevamente, sin trivializar lo que se hace, yo creo que es una ganancia para todos.